una bulliciosa tarde en la Ciudad de México, la vida de Mariana, una madre soltera de 30 años, se complicaba más de lo que ya era. Ella había salido con su pequeño hijo, Mateo, de 5 años, al parque de Chapultepec, buscando un respiro de su rutina diaria. Mariana vestía una blusa sencilla y unos jeans, mientras que Mateo lucía una camiseta de superhéroe, su orgullo. Mientras ella se sentaba en un banco, disfrutando de un momento de tranquilidad, Mateo decidió explorar un poco más lejos. Poco después, Mariana se dio cuenta de que su hijo había desaparecido. El pánico se apoderó de ella, mientras recorría el parque, llamando su nombre. En medio de la multitud, vio a Mateo, llorando en un rincón. Su corazón se hundió. Al acercarse, se agachó a su nivel y le preguntó suavemente, ¿puedes sostener esto? Mientras le mostraba su teléfono, buscando una forma de calmarlo. ¿Dónde está? ¿Papá?, preguntó Mateo entre sollozos. Mariana, con el alma rota, intentó consolarlo, usando el español que tanto le gustaba. Fue entonces cuando notó a un grupo de hombres bien vestidos, que parecían estar buscando a Mateo. Uno de ellos, con una mirada intensa y una sonrisa encantadora, se acercó a ella. Gracias por encontrarlo, dijo Marco, uno de los hombres. Alessandro Russo, el padre de Mateo, apareció en la escena. Su rostro reflejaba alivio y preocupación. Era un hombre imponente, con una aura que dejaba claro que tenía poder, pero también había una vulnerabilidad en su mirada. ¿Estás bien, hijo?, le preguntó a Mateo, abrazándolo con fuerza. Mariana sintió un escalofrío al ver la conexión entre padre e hijo, un vínculo que ella deseaba para su propio niño. ¿Te gustaría trabajar conmigo?, Alessandro le propuso a Mariana de manera inesperada. Necesito una tutora para Mateo. Te ofrezco $25,000 al mes. Él no se ha comunicado bien desde la muerte de su madre, y creo que tú has logrado alegrarlo. Mariana sintió un nudo en el estómago. La oferta era tentadora, pero la reputación de Alessandro la inquietaba. Desconcertada, Mariana se reunió con su amiga Rachel para discutir la propuesta. Es un buen salario, Mariana. Piensa en lo que podrías hacer por Mateo y por ti misma, la animó Rachel. Mariana reflexionó sobre su vida, sus luchas y lo que realmente necesitaba. Finalmente, decidió aceptar la oferta, pero estableció condiciones claras. Su independencia y la seguridad de Mateo eran lo primero. A medida que pasaban los días, Mariana comenzó a trabajar con Mateo. La conexión que desarrollaron fue hermosa. Ella se convirtió en un refugio para el niño. Con cada risa que compartían, Mariana también vislumbraba un lado diferente de Alessandro. Un día, él le ofreció usar el estudio de arte de su fallecida esposa para que pudiera pintar. Era un gesto que la tocó profundamente, revelando un lado más humano de él. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Mariana no pudo evitar sentirse atraída por Alessandro. Su corazón se debatía entre la moralidad de sus sentimientos y la realidad de su situación. ¿Cómo puedo querer a un hombre que está asociado con el crimen?, se preguntaba. Una tarde, mientras jugaban en el parque, Mateo le preguntó a Mariana, ¿puedes sostener esto?, y le entregó su dibujo, donde había plasmado a su madre, a ella y a su padre. Las lágrimas brotaron de los ojos de Mariana. En ese momento, comprendió que su papel en la vida de Mateo era más importante que sus dudas. Alessandro, que había estado observando desde la distancia, se acercó y sonrió. «Y a ti también», dijo con calidez, reconociendo el vínculo que se había forjado entre Mariana y su hijo. La vida de Mariana había cambiado para siempre, y aunque el camino por delante era incierto, había encontrado un propósito en medio del caos. If you want to discover more stories like this one, subscribe to the channel and hit the notification bell. Mariana se dio cuenta que a pesar de los desafíos, había una nueva esperanza. Su vida con Mateo y Alessandro podría ser la oportunidad que había estado buscando, pero también sabía que necesitaría ser fuerte y astuta para navegar en este nuevo mundo. La historia de su vida apenas comenzaba, y con cada latido se sentía más viva que nunca. Mariana se sentó en el estudio de arte, aún con el dibujo de Mateo en sus manos. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, iluminando los colores vibrantes que había comenzado a aplicar en su lienzo. Sin embargo, su mente no podía concentrarse en la pintura. La imagen de Alessandro sonriendo, su mirada profunda y comprensiva la había dejado con un nudo en el estómago. Ella sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero la conexión con él era innegable. Mientras tanto, Alessandro se encontraba en su oficina,
revisando documentos que parecían inofensivos, pero que en realidad ocultaban un mundo lleno de secretos y peligros. Sabía que su estilo de vida no era el ideal, pero estaba comprometido a proteger a su hijo a toda costa. La llegada de Mariana había cambiado algo en él. Era como si una chispa de esperanza hubiera entrado en su vida, oscura, y no podía evitar sentirse atraído por su fuerza y dedicación. Esa noche, mientras Mariana se preparaba para dormir, recibió un mensaje inesperado de Alessandro. ¿Te gustaría cenar conmigo y Mateo mañana? El corazón de Mariana dio un vuelco. Era una invitación que dejaba entrever un nivel de intimidad que no había anticipado. Se pasó la noche dándole vueltas a la pregunta. ¿Podía permitir que sus sentimientos florecieran en un entorno tan complicado? Al día siguiente, se encontró con Mateo en el parque. Él estaba emocionado por la cena, hablando de lo que le gustaría mostrarle a su padre. Mariana sonrió mientras escuchaba, sintiéndose cada vez más parte de su mundo. Esa tarde, mientras jugaban, Mateo la miró con sus ojos brillantes y preguntó, ¿tú también quieres a mi papá? Las palabras del niño la sorprendieron y la hicieron dudar. No sé, Mateo, a veces las cosas son complicadas, respondió con sinceridad, tratando de no desilusionarlo. La cena fue un evento familiar inesperadamente cálido. Alessandro había preparado una mesa hermosa en el patio trasero, lleno de luces brillantes y un ambiente acogedor. Mariana se sintió como una invitada especial, pero la voz de la razón seguía advirtiéndole sobre el peligro de enamorarse de un hombre como él. Durante la cena, Alessandro compartió historias sobre su infancia, revelando un lado de él que Mariana no había visto antes. Era un hombre que había luchado por lo que tenía, y su amor por Mateo era evidente. Mientras la noche avanzaba, Mariana sintió que la conexión entre ellos se volvía más intensa. Cuando Alessandro se inclinó para ayudar a Mateo con su plato, sus manos se rozaron. Era un momento fugaz, pero suficiente para que ambos sintieran la electricidad en el aire. Sin embargo, Mariana se recordó a sí misma que debía ser cautelosa. Su vida había sido un camino lleno de dificultades, y no quería que sus decisiones la llevaran a un lugar oscuro. Días después, mientras Mariana continuaba su trabajo con Mateo, comenzó a notar que algunos hombres la observaban en el parque. Eran parte del entorno de Alessandro, hombres que pertenecían a su mundo. La inquietud se apoderó de ella. ¿Qué pasaría si su relación con Alessandro la involucraba en algo más peligroso de lo que había imaginado? Una tarde, decidió confrontarlo. Alessandro, he notado a algunos hombres siguiéndome. ¿Qué significa? ¿Esto? Preguntó con una mezcla de preocupación y determinación. Alessandro se quedó en silencio por un momento, su expresión seria. Te he protegido, Mariana, pero mi mundo no es seguro. No quiero que Mateo se vea envuelto en esto, y tampoco quiero que tú lo estés, respondió de manera firme. Mariana sintió un escalofrío, pero también una extraña sensación de seguridad. Alessandro quería protegerla, y eso significaba que había algo más entre ellos que solo una relación laboral. Mientras su corazón se debatía entre la lógica y la emoción, ella supo que debía tomar una decisión. ¿Podría seguir adelante en este camino, a pesar de los riesgos? ¿O debería alejarse antes de que fuera demasiado tarde? La historia de su vida apenas comenzaba, y con cada latido, se sentía más viva que nunca, lista para enfrentarse a lo que el destino le tenía reservado. Mariana respiró profundo, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. La mirada intensa de Alessandro la mantenía atrapada, como si su mundo y el de él se entrelazaran en una danza peligrosa. ¿Qué quieres de mí, Alessandro?, preguntó, su voz temblorosa, pero firme. ¿Es solo por Mateo o hay algo más? Alessandro se acercó, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de deseo y preocupación. Quiero lo mejor para él, pero también quiero lo mejor para ti. Tú has traído luz a sus días, y eso significa más para mí de lo que puedes imaginar. Pero mi vida no es fácil. Te involucrarías en algo que podría poner en riesgo tu seguridad. Mariana sintió que su corazón latía con fuerza, atrapada entre el instinto de protegerse y el deseo de acercarse a él. No puedo ser parte de un mundo que no entiendo. Necesito saber en qué me estoy metiendo, respondió, su voz ahora más suave, casi suplicante. Alessandro asintió, comprendiendo su inquietud. Te voy a contar la verdad. Mi familia está en el negocio del transporte, pero eso es solo la superficie. Hay cosas que no puedo controlar, y enemigos que buscan aprovecharse de cualquier debilidad. Desde que tú llegaste a nuestras vidas, he sentido que hay algo más que me une a ti, pero no puedo permitir que nadie te haga daño. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, mirando a los ojos de Alessandro,
buscando alguna respuesta que le diera seguridad. Quiero que confíes en mí. Permíteme protegerte y a Mateo. Si decides quedarte, será bajo mis términos. No quiero que veas este lugar como una jaula, sino como un refugio, propuso él, extendiendo su mano hacia ella, un gesto que simbolizaba tanto la invitación como la advertencia. Mientras Mariana contemplaba su oferta, su mente se llenó de imágenes de su vida anterior, de las luchas que había enfrentado como madre soltera. En ese momento, comprendió que la vida había sido un constante desafío, pero también una oportunidad de crecimiento. Está bien, lo haré, pero necesito que me prometas que no pondrás a Mateo en peligro, dijo finalmente, sintiendo que su destino estaba sellado. Alessandro sonrió, una expresión que iluminó su rostro y que hizo que su corazón se acelerara. Te prometo que haré todo lo posible por proteger a Mateo y a ti, pero debes saber que no será fácil. Habrá momentos difíciles, y tendrás que ser fuerte. Con esa promesa, Mariana se sintió más decidida. A medida que los días pasaban, comenzó a notar cambios en su vida. Sus encuentros con Alessandro se volvieron más frecuentes y profundos, llenos de conversaciones sinceras y risas compartidas. La conexión entre ellos se fortalecía, pero siempre había una sombra de tensión, un recordatorio de la vida peligrosa que él llevaba. Una tarde, mientras paseaban por Central Park con Mateo, Mariana sintió una mirada sobre ellos. Era un grupo de hombres que, a diferencia de los anteriores, llevaban una actitud amenazante. El corazón de Mariana se detuvo por un instante. «Alessandro», murmuró, mirando hacia el grupo. Él rápidamente se posicionó frente a ella y Mateo. Su expresión se tornó seria. «No te preocupes, estoy aquí», respondió con una voz baja y controlada, pero Mariana podía sentir la tensión que emanaba de él. Los hombres se acercaron, y uno de ellos, con un aire arrogante, sonrió de forma amenazadora. «Mira quién tenemos aquí, el mafioso y su nueva juguete», dijo, provocando una oleada de pánico en Mariana. Alessandro se mantuvo firme. «No tienes nada que buscar aquí. Esta es una advertencia. Aléjate de mi familia», dijo, su voz grave resonando con autoridad. Mariana sintió que su mundo se había vuelto del revés. La decisión que había tomado se volvía más real que nunca, y en ese instante comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mariana sentía que el aire se volvía denso a su alrededor. La amenaza de los hombres en el parque era palpable, y su corazón latía con fuerza. Alessandro, con su postura protectora, la mantenía a salvo, pero la realidad de su vida junto a él comenzaba a asustarla. «¿Estamos en peligro?», pensó, mientras el grupo se retiraba lentamente, murmurando palabras que no pudo escuchar, pero que la dejaron inquieta. Esa noche, mientras trataba de dormir, las imágenes de los hombres amenazantes la perseguían. Se volvió hacia Mateo, que dormía plácidamente, ajeno a la oscuridad que empezaba a envolver su vida. «Esto no es un cuento de hadas», se dijo a sí misma, recordando las advertencias de su amiga Rachel sobre las consecuencias de implicarse con un hombre como Alessandro. Pero, a medida que la semana avanzaba, la conexión entre ellos se hacía más intensa. Las conversaciones se tornaban profundas, y cada risa compartida hacía que la atracción creciera. El día siguiente, Mariana decidió que necesitaba claridad. Mientras preparaba el desayuno, llamó a Rachel. «No puedo seguir ignorando esto. ¿Qué harías tú en mi lugar?», preguntó, sintiendo la necesidad de consejo. Rachel, con su habitual sinceridad, le recordó que la vida de Alessandro no era solo glamour y romance. Había un lado oscuro que no se podía ignorar. «Piensa en Mateo. ¿Quieres que crezca en ese ambiente?», le dijo. Mariana suspiró. La verdad era innegable, pero su corazón parecía tener su propia agenda. Al día siguiente, en su camino al estudio de arte que Alessandro le había ofrecido, se encontró con una carta en el buzón. Era de una abogada que representaba a la familia de su difunta esposa. La carta contenía detalles sobre un posible juicio por la custodia de Luca y mencionaba que había rumores sobre la relación de Alessandro con un grupo criminal. El estómago de Mariana se revolvió. Se dio cuenta de que su vida estaba entrelazada con un mundo que no comprendía del todo. Decidida a enfrentar la situación, Mariana buscó a Alessandro esa noche. Se encontraron en el estudio, donde la luz tenue creaba una atmósfera mágica. «Alessandro, necesito hablar contigo sobre algo serio», comenzó, sintiendo la tensión en el aire. Él la miró con curiosidad, pero también con un leve destello de preocupación en sus ojos. «¿Por qué has estado tan distante?», preguntó acercándose. Mariana tragó saliva.
He recibido una carta sobre el juicio por la custodia de Luca. Hay rumores sobre tu pasado, sobre las personas con las que te asocias, dijo, intentando sonar firme. Alessandro se quedó en silencio por un momento, asimilando sus palabras, y luego exhaló lentamente. No puedo negarlo, Mariana. Mi vida no es fácil, y mi pasado no lo puedo cambiar. Pero Luca es lo más importante para mí. Haría cualquier cosa para protegerlo, confesó, su voz cargada de emoción. El corazón de Mariana se ablandó un poco al escuchar la sinceridad en sus palabras. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué pasará si esto se vuelve público? No quiero que Mateo crezca en un ambiente de miedo, respondió, sintiendo que sus sentimientos por Alessandro eran demasiado complejos para ser ignorados, pero la preocupación la consumía. Alessandro dio un paso hacia ella, su mirada intensa. Yo también tengo miedo, pero no puedo dejarte ir. No puedo perder lo que he encontrado contigo. Te necesito, Mariana, dijo, su voz suave, pero firme. En ese momento, Mariana entendió que su vida había tomado un rumbo irreversible. ¿Puedes sostener esto?, se preguntó a sí misma, mientras miraba a Alessandro a los ojos. Él sonrió levemente, como si supiera lo que ella estaba pensando. Y a ti también, respondió, avanzando un paso más. Hacia ella. Mariana sintió su corazón latir con fuerza. Sabía que la decisión que tomara repercutiría en sus vidas para siempre. La lucha entre su deseo y su sentido de responsabilidad se intensificaba, y en esa frágil balanza, su futuro pendía en la cuerda floja. Mariana respiró hondo, intentando calmar el torbellino de emociones que la invadía. El rostro de Alessandro, iluminado por la luz tenue del atardecer que se filtraba a través de las hojas del parque, parecía prometer tanto como advertirla de los peligros que acechaban. ¿Qué es lo que realmente estás dispuesto a perder por proteger a Luca?, pensó para sí misma, mientras un escalofrío recorría su espalda. Alessandro, consciente de la tensión que flotaba entre ellos, tomó una decisión. Te invitaré a cenar esta noche, dijo, su voz cargada de una suavidad que contrastaba con su reputación. Quiero que me conozcas mejor, que entiendas mis decisiones y mis miedos. No soy solo el hombre que la gente dice que soy. Mariana dudó un momento, el instinto de proteger a Luca en su mente. Sin embargo, la curiosidad y la atracción que sentía hacia Alessandro eran abrumadoras. Aceptó la invitación, consciente de que esa cena podría ser un punto de inflexión en sus vidas. Esa noche, en un elegante restaurante que emanaba lujo, Alessandro se mostró más abierto. Habló de su infancia en Italia, de los sacrificios que había hecho y del peso que llevaba sobre sus hombros. La mafia no es solo un negocio, es un legado, una carga que no elegí, confesó, sus ojos oscuros reflejando un mar de emociones. Mariana escuchó atentamente, sintiendo cómo su corazón se ablandaba aún más. Y lo que más me duele es saber que mi vida afecta a Luca. No quiero que crezca con miedo, quiero darle una vida normal, continuó Alessandro, su voz temblando ligeramente. Tú le das esperanza, Mariana. Eres su luz en medio de esta oscuridad. Mariana sintió que las murallas que había construido alrededor de sus emociones se desmoronaban. Pero ¿qué pasa si todo esto se desmorona? No puedo permitir que mi hijo sufra las consecuencias de tus decisiones, replicó, sintiéndose tornada entre su deber y sus deseos. La mirada de Alessandro era intensa y sincera, y en ese momento, Mariana se dio cuenta de que había algo más en juego que solo ellos dos. Prometo que haré todo lo posible para mantener a Luca a salvo. Y si alguna vez llego, a hacerte daño, puedes irte, afirmó Alessandro, su voz firme, pero su expresión era desesperada. Mariana sintió un nudo en el estómago. La promesa de Alessandro era un arma de doble filo. Podía ser su salvación o su perdición. A medida que la noche avanzaba, la conexión entre ellos se profundizó. Compartieron risas, historias y un par de secretos que los acercaron aún más. Mariana no pudo evitar sentirse atraída por la vulnerabilidad que Alessandro mostraba, una faceta que rara vez dejaba entrever. Al regresar a casa, Mariana se sintió dividida. El rostro de Luca, iluminado por su risa, la llenó de ternura. «Mamá, ¿estás bien?», le preguntó, notando su inquietud. «Sí, cariño, solo estoy pensando en algunas cosas», respondió, acariciando su cabello. En ese momento, decidió que debía proteger no solo a Luca, sino también a sí misma. Días pasaron y la relación con Alessandro se volvía más intensa, tanto en lo personal como en lo profesional. Mariana se encontró organizando actividades para Luca,
que no solo lo ayudaban a comunicarse, sino que también fortalecían su vínculo. Pero las sombras del pasado de Alessandro no se desvanecían. Algunos de sus antiguos asociados comenzaron a acercarse, y el ambiente se tornó tenso. Una tarde, mientras trabajaban en el estudio de arte, Mariana se dio cuenta de que el ambiente se había vuelto más peligroso. «Mariana, tengo que hablar contigo», dijo Alessandro, su voz grave. «Algunas personas han estado preguntando por ti y por Luca. Quizás sea el momento de que te alejes un poco de este mundo». Mariana sintió un escalofrío. La idea de alejarse de Alessandro la aterró, pero sabía que la seguridad de Luca era primordial. «¿Es eso lo que quieres? ¿Que me aleje de ti?», preguntó, tratando de mantener la calma. Alessandro se acercó, sin tomando su mano entre las suyas. «Lo que quiero es protegerte, pero no puedo prometer que esto sea seguro. La vida que llevo es un riesgo constante. ¿Puedes sostener esto?», susurró Mariana, sintiendo nuevamente la presión de la decisión que tenía que tomar. «Y a ti también», respondió Alessandro. Respondió, su mirada llena de determinación. Ambos sabían que la decisión que tomaran afectaría no solo a ellos, sino también al pequeño Luca, y que la vida que habían comenzado a construir juntos estaba al borde del abismo. Mariana respiró hondo, sintiendo la calidez de la mano de Alessandro entre las suyas. La tensión en el aire era palpable, y cada palabra que intercambiaban parecía pesar más que la anterior. «¿Qué significa esto para nosotros?», preguntó, intentando desentrañar el misterio que parecía envolver a Alessandro y su mundo. Alessandro la miró fijamente, como si buscara la forma de expresar todo lo que sentía sin revelar demasiado. «Significa que tienes opciones. Puedes quedarte y enfrentar lo que venga, o puedes irte y protegerte, pero eso también significaría dejar atrás a Luca. No puedo permitir que te lastimen, Mariana». Mariana sintió un nudo en el estómago. La idea de marcharse significaba abandonar a Luca, al niño que había llegado a amar como a su propio hijo. «Alessandro, no puedo decidir así, sin saber más sobre lo que está pasando. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué quieren de nosotros?». Alessandro se pasó la mano por el cabello, un gesto que delataba su frustración. «Son viejos conocidos, gente que no entiende que la vida que llevo no es lo que solía ser. Me ven como una pieza en un juego que ya no quiero jugar. Y tú eres parte de eso ahora». Mariana sintió una mezcla de miedo y determinación. «No quiero ser un peón en tu juego, Alessandro. Quiero ayudar a Luca. Y si eso significa salir de esto, entonces lo haré. Pero necesito saber que tú también estás dispuesto a dejarlo atrás». Ella se dio cuenta de que su corazón estaba en conflicto. Se había enamorado de Alessandro, pero su amor no podía florecer en medio de la oscuridad que lo rodeaba. «Prométeme que harás lo que sea necesario para protegernos. No solo a mí, sino también a Luca». Alessandro asintió lentamente. Su mirada se tornó seria. «Haré lo que tenga que hacer, pero no puedo garantizar que todo será fácil. Este mundo no perdona, y hay quienes no se detendrán ante nada para conseguir lo que quieren». Mariana se acercó a Luca, que estaba sentado en el suelo, jugando con un pincel y una hoja de papel. «¿Ves, pequeño? A veces, nuestros caminos se cruzan con otros que son peligrosos, pero siempre hay una manera de salir adelante». Luca levantó la mirada y sonrió, sin entender completamente, pero sintiendo el amor que los rodeaba. «¿Puedes sostener esto, Mariana?», preguntó, levantando el pincel como si fuera el objeto más valioso del mundo. Mariana sonrió, sintiéndose fortalecida por la inocencia del niño. «Claro que sí, Luca. Siempre estaré aquí para sostenerte». Alessandro observó la interacción entre ellos, sintiendo un remolino de emociones. «Tal vez sea el momento de hacer un cambio, de enfrentar esta situación de frente», dijo de repente. «Puedo hablar con ellos, hacerles entender que no estoy interesado en sus tratos, pero necesito que estés lista para lo que eso implique». Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que Alessandro confrontara su pasado la aterraba, pero al mismo tiempo despertaba una chispa de esperanza. ¿Y si no les gusta lo que escuchan? ¿Y si deciden que la única forma de resolver esto es a través de la violencia? «Es un riesgo que debo correr», respondió Alessandro con firmeza. «Pero no lo haré sin ti. Te necesito a mi lado. Juntos podemos encontrar una salida». Mariana se sintió abrumada por la magnitud de la decisión que estaban a punto de tomar. «Está bien», dijo finalmente, sintiendo que la determinación crecía en su interior. «Hagámoslo, pero prométeme que no pondrás a Luca en peligro». Alessandro la miró intensamente. «Jamás haría eso. Luca es lo más importante para mí, y tú también lo eres». Mientras la tarde se desvanecía y la luz del sol comenzaba a ocultarse, Mariana supo que estaban al borde de un cambio irrevocable.
La vida que habían empezado a construir juntos estaba a punto de enfrentarse a una prueba que podría definir su futuro. Juntos, se adentrarían en un camino incierto, pero por primera vez sentía que no estaban solos. Mariana respiró profundamente, sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar. Las palabras de Alessandro resonaban en su mente. Juntos, podemos encontrar una salida. Era un mantra que la empoderaba, pero también la llenaba de temor. La idea de enfrentarse al oscuro pasado de Alessandro era aterradora, pero al mismo tiempo había una llamativa promesa de libertad en el aire. Al día siguiente, en el estudio de arte, Mariana se dedicó a pintar, intentando canalizar su ansiedad en cada trazo. El lugar, lleno de pinceles y lienzos, era un refugio donde podía perderse en su mundo creativo. Mientras aplicaba los colores, pensaba en cómo el arte siempre había sido su escape, su forma de expresar lo que no podía poner en palabras. Luca entró en la habitación, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Qué estás haciendo, Mariana?», preguntó con curiosidad. Su pequeño rostro reflejaba una mezcla de asombro e interés. «Estoy pintando una historia, Luca», respondió ella sonriendo. «¿Te gustaría ayudarme?». El niño asintió entusiasmado y se acercó. Juntos comenzaron a mezclar colores, creando un paisaje vibrante. A medida que trabajaban, la risa de Luca llenaba el espacio, aliviando un poco la tensión que había estado acumulándose en el corazón de Mariana. En esos momentos, se dio cuenta de que la conexión que había forjado con el niño era genuina y pura. Mientras tanto, Alessandro se preparaba para su encuentro con los hombres que habían estado amenazando su vida. Había decidido que no podía permitir que su pasado dictara su futuro, especialmente no el de Luca, ni el de Mariana. La mañana estaba nublada y fría, pero su determinación ardía. Se vistió con un traje oscuro, que acentuaba su figura imponente, y salió de casa con la mente clara. Al llegar al lugar acordado, se encontró con Marco y otros 2 hombres de su antiguo círculo. La tensión en el aire era palpable, y Alessandro no podía evitar que sus instintos de supervivencia se activaran. «¿Qué quieren de mí?», preguntó, controlando su voz a pesar de los nervios. «Queremos que entiendas que no puedes simplemente alejarte». «Alessandro», comenzó Marco, su tono amenazante, «este negocio es como una familia, y tú, al retarte, pones en peligro a todos los que te rodean». Alessandro sostuvo su mirada, consciente de que su vida estaba en juego. «No estoy interesado en seguir con esto. He encontrado algo más valioso que el poder o el dinero. Mi hijo y Mariana son lo que realmente importa. Estoy dispuesto a dejarlo todo atrás». Los hombres intercambiaron miradas, y Alessandro sintió que el tiempo se detenía. ¿Y si no les gusta lo que escuchan? ¿Y si deciden que la única forma de resolver esto es a través de la violencia? Las palabras de Mariana resonaban en su mente, pero estaba decidido. No podría permitir que su miedo interfiriera con su deseo de proteger a su familia. «Eso depende de cómo decidan recibir este mensaje», dijo Marco, con una sonrisa sardónica. «Pero recuerda, Alessandro, nunca es tan fácil salir de la familia». Mientras tanto, en el estudio, Mariana notó que Luca se había quedado en silencio, observando su enfoque en la pintura. «¿Estás preocupada por mi papá?», preguntó, su voz suave y vulnerable. Mariana se agachó para estar a la altura del niño. «A veces los papás tienen que hacer cosas difíciles, pero siempre regresan porque te aman». «¿Y tú me amas?», preguntó Luca, su mirada profunda. «Sí», respondió Mariana con sinceridad. «Te amo, y siempre estaré aquí para cuidarte». En ese momento, el timbre del teléfono interrumpió su conexión. Era Alessandro. Mariana contestó, con el corazón acelerado, preguntándose si el encuentro había sido exitoso. «Mariana, necesito que te prepares. Hay algo que debemos discutir». Su voz sonaba tensa, y Mariana sintió que su estómago se retorcía. «¿Está todo bien?», preguntó, tratando de ocultar su creciente preocupación. «Voy a necesitar tu apoyo. Reúnete conmigo en el lugar habitual», dijo Alessandro antes de colgar. Mariana miró a Luca, que la observaba con curiosidad. «¿Vamos a ver a papá?», preguntó, su inocencia brillando a través de la oscuridad de la situación. «Sí, cariño», respondió ella, intentando infundir confianza en su voz. «Vamos a estar juntos, como una familia». Mientras se preparaban para salir, Mariana sintió que la vida que había comenzado a construir estaba a punto de ser puesta a prueba, pero sabía que, sin importar lo que sucediera, su amor por Luca y Alessandro era un faro en medio de la tormenta. Con determinación, se dirigieron hacia el futuro incierto,
listos para enfrentar cualquier desafío que se presentara en su camino. Mariana y Luca llegaron al lugar habitual, un elegante café escondido entre las calles de Manhattan. Las luces tenues y el murmullo de las conversaciones creaban un ambiente acogedor, pero la tensión en el aire era palpable. Mientras esperaban a Alessandro, Mariana intentó distraer a Luca contándole sobre sus pinturas y cómo estaba trabajando en un nuevo cuadro que representaba un paisaje de Central Park lleno de colores vibrantes. ¿Vas a pintar un árbol como el que tenemos en el jardín?, preguntó Luca, su entusiasmo iluminando su rostro. Exactamente, respondió Mariana con una sonrisa. Y un día, tú también podrás ayudarme a pintar. Vamos a hacer una gran obra de arte juntos. Luca asintió, emocionado por la idea. Pero antes de que pudieran seguir conversando, Alessandro apareció, su presencia dominando la habitación. Su mirada oscura y seria hizo que el corazón de Mariana latiera con fuerza. Gracias por venir, dijo él, deslizándose en la silla frente a ellos. ¿Qué sucede?, preguntó Mariana, sintiendo que la atmósfera se tornaba pesada. Alessandro se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en ella. Hay un asunto que no puedo manejar solo. Necesito que estés a mi lado y que seas mi apoyo. Las cosas se están complicando en mi negocio y no quiero que eso te afecte a ti o a Luca. Mariana tragó saliva, sintiendo el peso de sus palabras. ¿A qué te refieres? ¿Estás en peligro? Puede que sí. La competencia está aumentando y algunos de ellos no se detendrán ante nada para conseguir lo que quieren, explicó Alessandro, su voz grave. Necesito que te mantengas cerca de Luca, que lo protejas. Eres su ancla, y lo que quiero es asegurarme de que esté a salvo. ¿Y tú?, preguntó Mariana, su voz temblando. ¿Qué harás para protegerte? Eso es lo que tengo que resolver, pero quiero que sepas que haré lo que sea necesario para mantener a mi familia a salvo, afirmó Alessandro, sus ojos fijos en ella con una intensidad que la hizo sentir vulnerable y al mismo tiempo segura. Luca, sin entender la gravedad de la situación, interrumpió. «Papá, ¿podemos ir al parque después de esto? Mariana quiere pintarlo». Alessandro sonrió suavemente al escuchar a su hijo. «Claro, pequeño. Después de que terminemos aquí, iremos al parque. Necesitamos disfrutar de un día normal, como una familia». Mariana se sintió aliviada por la promesa de Alessandro, pero su mente seguía girando en torno a la posible amenaza. «¿Por qué no me dijiste esto antes?», preguntó, sintiendo una mezcla de preocupación y frustración. «Quería protegerte de esto, pero ahora veo que no puedo hacerlo solo. Necesito que seas parte de esta vida, y eso implica asumir riesgos», dijo Alessandro, su mirada firme. Mariana inhaló profundamente, sintiendo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. «Está bien, estoy contigo, pero no quiero que esto afecte a Luca. Él debe estar a salvo». Alessandro asintió, su expresión mostrando un destello de gratitud. «Prometo que haré todo lo posible para que eso suceda, pero necesito que confíes en mí». «Confío en ti», respondió Mariana, sus palabras llenas de determinación. «Pero también necesito saber que hay un plan en marcha». «Lo hay», afirmó Alessandro mientras se inclinaba hacia ella, su tono más suave. «Juntos enfrentaremos esto, y cuando todo termine, te prometo que habrá un futuro en el que podamos ser felices, lejos de este caos». Mariana sintió que su corazón se aceleraba, no solo por la amenaza que se cernía sobre ellos, sino también por la promesa de algo más profundo entre ella y Alessandro. Mientras Luca jugaba con una servilleta, Mariana y Alessandro intercambiaron miradas cargadas de significado. En ese instante, ambos sabían que estaban a punto de entrar en un camino lleno de desafíos, pero también de posibilidades. Su amor por Luca los unía, y la determinación de proteger esa relación se volvía el motor de sus acciones. «¿Puedes sostener esto?», preguntó Mariana, levantando el pequeño dibujo que Luca había hecho en la servilleta. «Y a ti también», sonrió Alessandro, un brillo de complicidad en sus ojos. Con cada palabra y cada gesto, el lazo entre ellos se fortalecía, preparándolos para enfrentar lo que el futuro les deparaba. Mariana sonrió al ver la alegría en el rostro de Luca mientras levantaba su dibujo. Era un simple garabato, pero para él representaba algo especial, una conexión que Mariana estaba empezando a entender no solo con el niño, sino también con Alessandro. «Es hermoso», dijo ella, admirando la obra de arte improvisada. «Eres un gran artista, Luca». El niño, orgulloso, se sonrojó y miró a su padre, que lo observaba con una mezcla de amor y nostalgia. «Tu mamá estaría muy orgullosa de ti», murmuró Alessandro.
sus ojos brillando con una tristeza palpable. Mariana sintió un nudo en la garganta. Sabía que cada palabra que Alessandro decía estaba cargada de emociones y recuerdos que él aún luchaba por procesar. Mientras la atmósfera se tornaba más cálida, el sonido de un teléfono interrumpió el momento. Alessandro contestó con un gesto rápido, su rostro cambiando instantáneamente al escuchar la voz al otro lado de la línea. «¿Qué pasó?», preguntó, su tono ahora grave. Mariana se sintió incómoda, como si la intimidad del momento se desvaneciera de golpe. «Necesito irme», dijo Alessandro tras una breve conversación. «Es un asunto urgente». Mariana asintió, sintiendo que una sombra se cernía sobre ellos. «¿Estás bien?», preguntó preocupada. «Todo estará bien», respondió él, pero su mirada traicionó la preocupación que intentaba ocultar. «Voy a quedarme con Luca», aseguró ella, intentando darle un poco de calma. «No quiero que te preocupes por nosotros». Alessandro sonrió agradecido, pero su expresión mostraba que no podía dejar de pensar en lo que estaba por venir. «Confía en mí», repitió antes de salir, apresuradamente. Mariana se sentó con Luca, intentando distraerlo mientras su mente giraba en torno a la conversación de Alessandro. «¿Quieres que dibujemos algo juntos?», sugirió, intentando mantener la normalidad. Luca asintió con entusiasmo, y pronto ambos se sumergieron en un nuevo dibujo, una mezcla de colores que reflejaba la inocencia del niño. La tarde transcurrió entre risas y dibujos, pero la inquietud de Mariana no desapareció. Cuando la luz del sol comenzó a desvanecerse, decidió que era hora de preparar la cena. Mientras cocinaba, su mente daba vueltas a la promesa de Alessandro. «Juntos enfrentaremos esto». Pero, ¿qué era esto? ¿Qué peligros acechaban a su alrededor? Esa noche, mientras Luca se dormía, Mariana se sentó en el estudio de arte que Alessandro le había ofrecido. Miró las paredes llenas de recuerdos, las pinturas de la esposa fallecida de Alessandro, cada una contando una historia de amor y pérdida. Se sintió abrumada por la responsabilidad que había asumido. No solo debía cuidar de Luca, sino también de Alessandro, de su legado y de los secretos que lo rodeaban. Cuando se asomó por la ventana, la luna brillaba intensamente en el cielo. En ese momento, escuchó el sonido de un auto detenerse frente a la casa. Su corazón se aceleró. La puerta se abrió, y después de unos momentos de espera, Alessandro entró, luciendo tenso pero aliviado al mismo tiempo. «Lo siento por la tardanza», dijo al entrar, su voz un susurro. «Hay cosas que no puedo explicar ahora, pero prometo que todo saldrá bien». Mariana se levantó, y sin pensar, se acercó a él. «¿Está Luca bien? ¿Está a salvo?», preguntó con ansiedad. «Sí, está bien», respondió Alessandro, tomando su mano. «Pero necesitamos hablar. Hay algo que debes saber sobre mi mundo, sobre lo que realmente hacemos». Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que este momento era crucial, que la verdad podría cambiar todo lo que había construido en tan poco tiempo. «¿Puedes sostener esto?», preguntó él, levantando una pequeña caja que había sacado de su bolsillo. Mariana frunció el ceño, su curiosidad despertándose. «¿Qué es?». «Solo ábrelo», sonrió Alessandro, su mirada llena de seriedad y esperanza. Con manos temblorosas, Mariana tomó la caja y la abrió. Dentro había un anillo brillante, la luz reflejando su belleza. «Esto es un símbolo», continuó Alessandro, su voz baja y firme. «No, solo de lo que siento por ti, sino de la promesa de un futuro juntos, a pesar de los peligros que enfrentemos». Mariana, sin palabras, sintió que el mundo giraba a su alrededor. En ese instante, comprendió que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo, pero esta vez estaba dispuesta a enfrentar cualquier desafío, siempre y cuando tuvieran a Luca a su lado. Mariana miró el anillo. Su resplandor la deslumbraba, pero la realidad de sus circunstancias la golpeó con fuerza. «Alessandro, esto es hermoso, pero ¿qué significa realmente?», preguntó, su voz temblando entre la emoción y el miedo. Él tomó su mano, la que sostenía la caja, y la llevó a su pecho. «Significa que estoy dispuesto a arriesgarlo todo por ti y por Luca. Mi vida está llena de sombras, pero tú has traído luz en medio de la oscuridad». Mariana sintió un nudo en su estómago. «¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? No estoy preparada para entrar en tu mundo. No quiero que Luca se vea envuelto en más problemas». Alessandro la miró intensamente, como si pudiera leer cada uno de sus pensamientos. «Lo sé, pero el peligro siempre ha estado presente. Desde que mi familia se involucra en este negocio, nunca hemos estado a salvo. Sin embargo, contigo,
Siento que puedo luchar por algo más que dinero y poder. Puedo luchar por amor. Mariana sintió su corazón latir con fuerza. La idea de un futuro con Alessandro la aterraba y la fascinaba al mismo tiempo. Pero antes de tomar una decisión, tenía que entender completamente en qué se estaba metiendo. ¿Qué tipo de negocio es el tuyo?, preguntó, su voz firme. Alessandro suspiró, liberando una tensión que había estado acumulando. No es solo un negocio. Mi familia está involucrada en el contrabando de arte, en la protección de piezas que deberían estar en museos, pero que están en manos equivocadas. Hay mucha corrupción, y a veces las decisiones que tomamos son difíciles. Mariana sintió que el aire se le escapaba. ¿Estás diciendo que robas arte? No lo llamo así. Lo llamo recuperar lo que se ha perdido. Pero entiendo que es una línea muy delgada, y no quiero que eso se interponga entre nosotros. Ella miró el anillo nuevamente, sintiendo el peso de la decisión que tenía en sus manos. ¿Y si yo no quiero ser parte de esto? ¿Y si quiero proteger a Luca y alejarlo de todo eso? Alessandro dio un paso hacia ella, su mirada llena de determinación. No te estoy pidiendo que te involucres en mis negocios. Te estoy pidiendo que te unas a mí y a Luca como familia. Pero hay amenazas externas que no puedo ignorar. Necesito que estés dispuesta a sostener esto, no solo el anillo, sino la carga que conlleva. Mariana sintió que sus emociones se desbordaban. No sé si puedo, Alessandro. No quiero que mi vida se convierta en una película de acción, ni que Luca crezca en un entorno así. Lo sé, dijo él, su voz suave, pero también sé que eres fuerte. Has mostrado una resiliencia increíble al cuidar de Luca, y aunque es un camino peligroso, quiero que seas parte de mi vida. La sala se llenó de un silencio tenso mientras Mariana reflexionaba. Miró a Alessandro, viendo no solo al jefe mafioso, sino a un hombre que también era un padre amoroso, alguien dispuesto a luchar por lo que amaba. Si decido quedarme, prometo que haré todo lo posible para que Luca tenga una vida normal, lejos de tu mundo. Alessandro sonrió, una mezcla de alivio y admiración. Eso es todo lo que pido. Juntos, podemos crear un espacio seguro para él. Pero debo advertirte, hay quienes no estarán de acuerdo con esta decisión, y puede que haya repercusiones. Mariana asintió, sintiendo que su destino estaba entrelazado con el de ellos. Entonces, hagámoslo. Pero primero, quiero hablar con Luca y asegurarme de que esté bien con esto. Por supuesto, respondió Alessandro, su mirada suave. Él te necesita tanto como yo. Mariana se sintió aliviada al escuchar eso. En ese momento, supo que estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera, siempre que tuvieran a Luca a su lado. Mientras se dirigían hacia la habitación de Luca, una nueva determinación se apoderó de ella. Su vida estaba cambiando, y estaba lista para sostener lo que se avecinaba. Mariana respiró hondo antes de abrir la puerta del cuarto de Luca. La habitación era un refugio de colores cálidos y juguetes esparcidos, un indicativo de la vida infantil que aún florecía en medio del caos que rodeaba a su padre. Al entrar, vio a Luca sentado en la alfombra, jugando con bloques, ajeno a la conversación que acababa de tener con su padre. «Hola, Luca», dijo Mariana con una sonrisa. El niño levantó la vista, y su expresión pasó de la sorpresa a una sonrisa radiante. «Mariana», exclamó, corriendo hacia ella y abrazándola con fuerza. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó, acariciando su cabello rizado. «Quiero construir una torre gigante», respondió el niño con entusiasmo, señalando los bloques. Mariana notó cómo sus ojos brillaban, y su corazón se suavizó. Esa conexión que habían formado en tan poco tiempo era genuina y pura. «Eso suena increíble. ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo...?» Luca asintió vigorosamente, y juntas empezaron a apilar los bloques, creando una torre cada vez más alta. Mientras jugaban, Mariana sintió la presión de la decisión que había tomado. Había aceptado ser parte de la vida de Alessandro, y eso significaba que Luca también sería parte de su mundo. Complicado. Después de un rato, Mariana se detuvo, mirando a Luca. «Luca, hay algo de lo que quiero hablar contigo. Tu papá y yo hemos decidido que voy a quedarme aquí para ayudarte. Quiero asegurarme de que estés feliz y que tengas todo lo que necesitas». Luca la miró con curiosidad. ¿Como una superheroína? Mariana sonrió ante la inocencia del niño. «Sí, algo así. Pero también quiero que sepas que tu papá es un hombre muy ocupado, y a veces su trabajo es complicado». El niño frunció el ceño. «¿Complicado cómo?» «Bueno, hay algunas personas que no siempre son amables, y eso puede ser un poco aterrador.
pero lo que importa es que yo estaré aquí contigo. Siempre. Luca la miró con confianza, como si entendiera lo que ella intentaba decirle. ¿Y si hay problemas? Entonces enfrentaremos esos problemas juntos. Siempre estaré a tu lado. En ese momento, la puerta se abrió y Alessandro entró con un semblante serio. ¿Todo bien aquí?, preguntó, con la mirada fija en el juego de bloques. Sí, estamos construyendo una torre, respondió Mariana, intentando mantener el ambiente ligero. Alessandro se acercó y se agachó para mirar la torre que habían construido. Impresionante, dijo, sonriendo. Pero, como en todo, hay que tener cuidado de que no se caiga. Mariana sintió que sus palabras tenían un doble sentido. Alessandro le lanzó una mirada significativa, y ella comprendió que era un recordatorio de la fragilidad de su situación. ¿Estás listo para salir, Luca?, preguntó. Alessandro, cambiando de tema, quiero que conozcas a algunos amigos. El niño asintió emocionado, y Mariana sintió un ligero tirón en su estómago. ¿A dónde vamos? Solo a un lugar donde podremos divertirnos un poco, respondió Alessandro. Pero necesito que seas valiente, ¿de acuerdo? Mariana se levantó, sintiendo que su papel como tutora y figura maternal estaba en juego. Luca, ¿quieres que yo te acompañe? El niño la miró, y después de un momento de duda, sonrió. Sí, quiero que estés allí. Alessandro asintió, apreciando la unión que se estaba formando entre ellos. Entonces es decidido. Vamos. A medida que salían de la habitación, Mariana sintió un nuevo peso en sus hombros. Sabía que su vida estaba a punto de complicarse aún más, pero la determinación de proteger a Luca y ayudar a Alessandro a salir de su mundo oscuro la impulsaba hacia adelante. Con cada paso, se reafirmaba en su decisión de sostener lo que se avecinaba, por ella y por el niño que había comenzado a adorar. ¿Puedes sostener esto?, preguntó una vez más, su corazón latiendo con fuerza. Y a ti también, sonrió Alessandro, sabiendo que juntos enfrentarían lo que el destino les deparara. Mariana respiró profundamente mientras seguía a Alessandro y a Luca por los amplios pasillos de la mansión. El ambiente era opulento, pero había algo inquietante en la manera en que los hombres que los rodeaban la miraban. Eran sombras que se movían en silencio, y Mariana no podía evitar sentir que cada paso que daban los acercaba más a un mundo del que ella no quería formar parte. Alessandro, al notar su inquietud, se detuvo y la miró a los ojos. No te preocupes, Mariana. Solo son amigos que han estado conmigo en las buenas y en las malas. Les he hablado de ti y de Luca. Su voz era firme, pero había un destello de preocupación en su mirada. Mariana asintió, pero la duda seguía acechando. Cuando llegaron al salón, un grupo de hombres bien vestidos los esperaba. Eran risas y charlas animadas, pero al entrar, el ambiente se tornó tenso. Aquí está mi pequeño, dijo Alessandro con muy distinto orgullo, tomando a Luca en brazos. Y esta es Mariana, la mujer que le está devolviendo la alegría. Los hombres aplaudieron, pero Mariana notó que, en sus ojos, había algo más que admiración, una evaluación. ¿Puedo sostener esto?, preguntó Alessandro, levantando una copa de vino y ofreciéndola a Mariana. Ella tomó la copa, sintiendo el peso de su decisión. «Y a ti también», sonrió Alessandro, acercándose un poco más. Su cercanía la hizo sentir una mezcla de emoción y temor, un recordatorio de que su vida estaba en una línea delgada. Mientras conversaban, Mariana se dio cuenta de que las palabras de Alessandro no eran solo un gesto de cortesía. Había un desafío implícito en su sonrisa. La noche avanzaba, y a medida que las conversaciones se volvían más intensas, comenzó a vislumbrar el verdadero mundo de Alessandro. Los hombres discutían sobre negocios oscuros, pero él se mantenía firme, defendiendo decisiones que le daban un aire de poder y control. ¿Realmente crees que puedes sostener esto?, preguntó uno de los hombres, un tal Marco, con una risa burlona. Mariana sintió que se le encogía el estómago. Alessandro se giró hacia ella, y en un acto de protección, la colocó detrás de él. No te preocupes por lo que digan. Estás aquí porque lo vales. Mariana sintió su corazón latir con fuerza, agradecida por el gesto, pero aún más consciente de los peligros que acechaban a su alrededor. ¿Qué es lo que realmente haces, Alessandro?, se atrevió a preguntar, su voz firme, pero temblorosa. No quiero que Luca esté en medio de esto. Su mirada se encontró con la de él, buscando respuestas que parecían estar a la vista, pero que él se negaba a revelar. Alessandro respiró hondo. He tomado malas decisiones, Mariana, pero estoy tratando de cambiar. Por Luca. Su sinceridad la conmovió, pero también la llenó de dudas. Era un hombre que había caminado por senderos oscuros,
y su deseo de redención podía ser tan peligroso como su pasado. La velada continuó, pero Mariana se sintió cada vez más distante. A medida que las risas resonaban a su alrededor, su mente se llenaba de imágenes de Luca sonriendo, jugando, y su corazón se dividía entre el deseo de protegerlo y la atracción por Alessandro. Finalmente, cuando la noche llegó a su fin, Alessandro la guió de vuelta a su habitación. «Gracias por ser parte de esto», dijo, su voz suave. «No solo por Luca, sino también por mí». Mariana se volvió hacia él, sintiendo que las palabras que no había dicho pesaban en el aire. «Solo quiero lo mejor para él», respondió, con una determinación que no había sentido antes. Alessandro sonrió, pero había una sombra en su rostro. «Y yo haré lo que sea necesario para, Dario, asegurarte que no te falte nada. ¿Puedes sostener esto?», preguntó, extendiendo la mano hacia ella, un gesto que simbolizaba tanto apoyo como advertencia. «Y a ti también», respondió Mariana, sabiendo que, a partir de ese momento, su vida estaba irrevocablemente entrelazada con la de ellos, y que el camino que elegían juntos podría llevarlos a la redención o a la perdición. Mariana sintió el peso de la mano de Alessandro sobre la suya, un gesto que la conectaba a un mundo que apenas empezaba a entender. «¿Puedes sostener esto?», preguntó él, y ella supo que no se refería solo a su mano, sino a toda la carga emocional que venía con su relación y su papel en la vida de Luca. «Y a ti también», respondió, reconociendo que su destino ahora estaba entrelazado con el de ellos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Mariana se dedicó a su trabajo con Luca, cada vez más inmersa en el mundo de risas y juegos que había creado a su alrededor. La conexión que había forjado con el pequeño era inquebrantable, y cada sonrisa de él la llenaba de un cálido sentido de propósito. Sin embargo, cada vez que sus ojos se encontraban con los de Alessandro, la atracción que sentía se hacía más difícil de ignorar. Una tarde, mientras pintaba en el estudio de arte, Alessandro apareció en la puerta. «¿Te gustaría dar un paseo? Hay algo que necesito mostrarte», dijo, su tono serio. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que cualquier cosa que Alessandro quisiera mostrarle podría cambiar las reglas del juego. «Claro», respondió, tratando de mantener la calma. Caminaron por el parque, donde las hojas doradas caían suavemente de los árboles, creando un paisaje casi de ensueño. La tensión entre ellos era palpable, cada palabra cuidadosamente elegida, como si estuvieran bailando alrededor de un abismo. Finalmente, se detuvieron frente a un edificio antiguo, con una fachada imponente. «Este es uno de mis negocios», dijo Alessandro, su voz grave. «No es solo un lugar de trabajo, es un centro de operaciones. Aquí es donde se toman decisiones que afectan muchas vidas, incluidas las de Luca y la tuya». Mariana se sintió abrumada. La realidad del mundo en el que estaba entrando se hacía más clara, y su corazón latía con fuerza. «Quiero que comprendas lo que esto significa», continuó él. «Mi pasado no es algo de lo que estoy orgulloso, pero estoy intentando construir un futuro diferente. Quiero que seas parte de ese futuro, pero debes saber en qué te estás metiendo». Mariana sintió una mezcla de temor y fascinación. «¿Y si no puedo aceptar eso?», preguntó, sintiendo que su voz temblaba. Alessandro se acercó un paso más, mirándola con una intensidad que la dejó sin aliento. «Entonces, tendrías que considerar qué es lo que realmente deseas. Si te alejas, Luca y yo perderemos a una persona que ha traído luz a nuestras vidas. Pero si decides quedarte, debes estar lista para enfrentar la oscuridad que a menudo acompaña a la luz». Mariana sintió que su mundo se tambaleaba. Había creído que podía separar su vida laboral de sus sentimientos, pero ahora se daba cuenta de que estaba profundamente involucrada en algo más grande que ella misma. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Quiero que formes parte de mi vida y la de Luca», respondió Alessandro, su sinceridad palpable. «Pero también quiero protegerte. La gente no es lo que parece, y siempre hay un riesgo involucrado. Te necesito cerca, pero debo advertirte sobre los peligros». Mariana bajó la mirada, luchando con su propia confusión. El deseo por Alessandro y la necesidad de proteger a Luca se entrelazaban en su corazón. «Voy a pensarlo», finalmente dijo, sintiendo que esa era la única respuesta que podía dar en ese momento. Alessandro asintió, pero su rostro mostraba la preocupación que sentía por ella. A medida que regresaron al apartamento, la tensión seguía presente. Mariana se dio cuenta de que su vida estaba cambiando de maneras que no podía prever. El amor por Luca y la atracción por Alessandro
La empujaban hacia un futuro incierto, lleno de riesgos y oportunidades. Tenía que decidir si podía sostener todo eso, o si era hora de dejarlo ir. Su corazón latía con la promesa de algo nuevo, pero también con el peso de la responsabilidad. La elección que tenía por delante definiría no solo su vida, sino también la de aquellos a quienes había llegado a amar. Mariana se sentó en el sillón del estudio de arte, observando los lienzos inacabados, que solían pertenecer a la madre de Luca. Los colores vibrantes le recordaban la vida, la creatividad y, sobre todo, la fragilidad de las relaciones. Mientras sus dedos acariciaban la superficie de una paleta, su mente divagaba entre lo que había aprendido de Alessandro y el profundo vínculo que había formado con Luca. La tarde se deslizaba suavemente hacia la noche cuando Alessandro entró al estudio, su presencia envolvente llenando el espacio. ¿Puedo unirme a ti?, preguntó, con un tono que mezclaba curiosidad y cautela. Mariana asintió, sintiendo el calor de su mirada. Estoy tratando de encontrar inspiración, respondió, intentando desviar la atención de las emociones que la abruman. ¿Y has encontrado algo? Alessandro se acercó, examinando el lienzo en blanco frente a ella. A veces, la vida nos da colores que no sabemos cómo usar. Su voz era grave, pero había una suavidad en ella que le daba un matiz diferente. Mariana sintió que su corazón latía más rápido. Era esa mezcla de peligro y deseo lo que la mantenía al borde, como si estuviera caminando sobre una cuerda floja. Quizás deberías dejar que los colores hablen por sí mismos, sugirió Alessandro, dando un paso más, cerca. A veces, las palabras no son suficientes. La intensidad de su mirada la hizo sentir expuesta, como si pudiera ver a través de su alma. Mariana respiró hondo, recordando el peso de su decisión. Alessandro, necesito entender lo que realmente hay entre nosotros, dijo, su voz firme a pesar de la vulnerabilidad que sentía. No puedo permitir que mis sentimientos nublen mi juicio, especialmente cuando se trata de Luca. Él se quedó en silencio por un momento, sus ojos fijos en ella. Lo entiendo, Mariana, pero lo que siento por ti es real. Luca necesita estabilidad, y tú has traído luz a su vida. Pero también tengo enemigos, y el camino que he elegido es peligroso. Necesito que estés dispuesta a enfrentar eso, si decides quedarte. Mariana sintió que su estómago se retorcía. La oscuridad que rodeaba a Alessandro era palpable, y aunque había algo cautivador en su mundo, también era aterrador. ¿Y si no puedo sostener todo eso?, preguntó, su voz temblando ligeramente. ¿Y si me quema? ¿Puedes sostener esto? Alessandro levantó una pequeña caja negra que había sacado de su bolsillo. Mariana la miró con curiosidad mientras él la abría lentamente, revelando un collar de oro con un delicado colgante en forma de corazón. Es un símbolo de lo que podría ser. Te prometo que haré lo posible por protegerte, pero debes saber que no hay garantías. Mariana se sintió abrumada. El collar representaba no solo un compromiso, sino también una carga. No sé si puedo aceptar esto, dijo, sintiendo la presión de su decisión aumentarse. Hay tanto en juego, y a ti también, sonrió Alessandro, tomando su mano con suavidad. Este mundo no es fácil, pero juntos podríamos encontrar la manera de hacerlo funcionar. No me dejes solo en esto. Las palabras de Alessandro resonaron en su mente. Su vida había sido siempre una lucha por la independencia, pero ahora estaba enredada en una trama que la superaba. Miró el collar, sintiendo su peso, y supo que su decisión no solo afectaría su futuro, sino también el de Luca. Voy a pensarlo, repitió, sintiendo que era lo único que podía ofrecer en ese momento. La incertidumbre seguía latente, pero había una chispa de esperanza en su pecho. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar la fuerza para sostener tanto el amor como el peligro. Mientras la noche caía sobre Nueva York, Mariana se dio cuenta de que, a pesar de sus miedos, había algo en su interior que anhelaba esta aventura, un deseo de explorar lo desconocido. Con un suspiro profundo, se levantó y se dirigió hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad que brillaban como estrellas. La vida, con todas sus complejidades, la estaba llamando. Mientras Mariana contemplaba las luces de Nueva York, una mezcla de emoción y miedo la envolvía. El collar de oro que Alessandro le había ofrecido brillaba tenuemente en la penumbra, un símbolo de un futuro incierto. ¿Qué haría mi madre en esta situación?, se preguntó, recordando los consejos de su madre sobre seguir siempre el camino correcto. Pero, ¿qué era lo correcto cuando el corazón y la razón parecían estar en conflicto? Al día siguiente,
Mariana decidió visitar el estudio de arte que Alessandro le había ofrecido. Era un espacio amplio, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol, iluminando los lienzos en blanco que la esperaban. Mientras organizaba los materiales, un torrente de ideas comenzó a fluir en su mente. Pintar siempre había sido su refugio, y ese lugar, lleno de recuerdos de la esposa de Alessandro, parecía estar impregnado de una energía que la inspiraba. Esa tarde, mientras daba los últimos toques a una pintura de un paisaje urbano, recibió un mensaje de Alessandro. «Necesito hablar contigo. Es importante». Mariana sintió un nudo en el estómago. Su mente corrió a 1000 por hora, pensando en todo lo que podría significar. Rápidamente se arregló y se dirigió a la mansión. A la de Alessandro. Cuando llegó, lo encontró en su oficina, mirando por la ventana con expresión seria. «¿Te has sentido cómoda en el estudio?», preguntó sin mirarla directamente. «Es un lugar especial». Mariana asintió, su voz un susurro. «Sí, me gusta, me inspira». Alessandro se giró, su mirada intensificándose. «Hay algo que necesitas saber sobre mi vida, sobre el mundo en el que estamos». Mariana sintió que el aire se volvía denso. «¿Qué es?» «Mi trabajo. No es solo un negocio. Hay riesgos, hay enemigos, y aunque estoy haciendo todo lo posible para protegerte a ti y a Luca, hay fuerzas que no puedo controlar». Sus palabras pesaban en el aire como una advertencia. «Quiero que estés a salvo, pero para eso necesito que estés completamente comprometida». Mariana tragó saliva, sintiendo que el peso del collar se volvía aún más pesado en su pecho. «¿Qué quieres decir con comprometida? Con...» Alessandro se acercó, su voz baja y grave. «Quiero que seas parte de esto, no solo la tutora de Luca. Quiero que seas mi aliada. Tu conexión con él podría ser la clave para mantenerlo a salvo, y tu arte, tu creatividad, pueden ser una forma de fortalecer nuestras defensas». Mariana sintió una mezcla de miedo y desafío. «¿Estás pidiéndome que me involucre en tu mundo?» «No sé si puedo hacerlo». Él sonrió, pero había una sombra en sus ojos. «No es solo un pedido, es una invitación a algo más grande. Juntos, podríamos encontrar una manera de equilibrar nuestras vidas, de construir un futuro que valga la pena». El aire se volvió electrizante mientras Mariana sopesaba sus palabras. «¿Y si no puedo? ¿Y si me arriesgo demasiado?» Alessandro se acercó aún más, su mirada sincera. «Entonces te prometo que haré todo lo posible para protegerte, pero también necesito que confíes en mí, en lo que somos capaces de construir juntos». Mariana sintió que su corazón latía con fuerza. Era una decisión monumental. Podía elegir el camino seguro, pero había algo en ella que ansiaba el desafío, el peligro que venía con la atracción hacia Alessandro. «Déjame pensarlo», dijo, sintiendo que cada palabra era un paso hacia lo desconocido. «Está bien», respondió Alessandro, su tono algo más suave, «pero no olvides que el tiempo juega en nuestra contra». Mientras Mariana salía de la mansión, la noche caía nuevamente sobre la ciudad. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca había imaginado. El destino tenía un plan para ella, y aunque el miedo la acompañaba, también había un destello de esperanza. Quizás, sosteniendo el amor y el peligro, podría encontrar su verdadero camino.